Hola, ¿qué tal mis citolovers? Hoy hablaremos de la clamidia trachomatis, la bacteria silenciosa que podría estar en tu cuerpo sin que lo sepas. ¿Qué es la clamidia trachomatis? Es una infección de transmisión sexual muy frecuente. Es una bacteria gram negativa, intracelular obligada, no posee una pared celular clásica y contiene una membrana externa con lipopolisacáridos. Tiene un ciclo de vida bifásico, un cuerpo elemental infectante y un cuerpo reticulado replicativo. Infecta tanto células epiteliales de la uretra, cuello uterino, recto, conjuntiva y pulmón. La clamidia tiene un ciclo de vida bifásico con dos formas funcional y metabólicamente distintas. La forma infecciosa de clamidia es un cuerpo elemental que se introduce por un proceso similar a la fagocitosis en la célula epitelial del huésped. Una vez dentro de la célula del huésped, los cuerpos infectivos quedan unidos a la membrana de la vacuola que puede evadir la función fagolisosomal. El endosoma formado es transportado a una región distal del aparato de Golgi e incorpora fingolípidos dentro de la membrana de inclusión. La clamidia es capaz de interceptar el tráfico vesicular de la célula del huésped para secuestrar los lípidos y otros compuestos esenciales para su desarrollo. Luego, la clamidia es entonces considerado también un parásito energético porque carece de enzimas básicas en la cadena de electrones para obtener ATP y nutrientes, por lo que tiene que utilizar la maquinaria del huésped para su metabolismo y desarrollo. Pero ¿por qué se le llama la bacteria silenciosa? Porque cerca de un 70 a un 90% de las mujeres y hasta 50% de los hombres están infectados y no presentan síntomas. La evolución silenciosa permite la transmisión sin saberlo y puede persistir incluso durante meses o años sin ser detectada. En cuanto a la epidemiología, es una infección de transmisión sexual bacteriana muy frecuente en todo el mundo y se da con mayor frecuencia en adultos jóvenes sexualmente activos. La prevalencia más alta de infecciones por clamidias son en el sexo femenino, en el grupo etario de 15 a 19 años y seguido de 20 a 24 años. Pero pueden presentarse tanto en varones como en mujeres. Es causada por la bacteria Clamidia trachomatis. Se puede contraer clamidias durante el sexo oral, vaginal o anal con alguien que esté infectado de clamidia. Y una persona embarazada también puede entonces transmitir la clamidia a su bebé durante el parto. Dentro de los factores de riesgo, bueno, consideramos a esta enfermedad de transmisión sexual, por lo que debe entonces promoverse el uso de preservativos para un sexo seguro. Y es más probable que una persona se infecte de clamidia si no usa condón constantemente o si tiene varias parejas sexuales. Dentro de otros factores de riesgo también está haber cambiado recientemente de pareja sexual, tener una pareja sexual que tenga otros compañeros sexuales o tener más de una pareja sexual, no usar el preservativo, no informar a la pareja sexual que se tiene esta infección de transmisión sexual y entonces ambos requieren de tratamiento. También las personas con mayor riesgo que deben ser evaluadas cada año son mujeres sexuales activas de 25 años o menos, mujeres mayores que tienen múltiples parejas sexuales o una pareja con una enfermedad de transmisión sexual y los hombres que tienen sexo con hombres. Dentro de las vías de transmisión tenemos el contacto sexual sin protección, ya sea vaginal, anal u oral. Se transmite verticalmente durante el parto o a través de fómites contaminados en el caso de pacientes con contaminación ocular o pulmonar. La clamidia trachomatis también las mujeres la pueden contraer en el cuello uterino, en el recto o la garganta y los hombres la pueden contraer en la uretra, en el interior del pene, el recto o la garganta. Y aquí algunas imágenes clínicas de la clamidia. En genitales externos y pene y vulva. Dentro de las manifestaciones clínicas en mujeres tenemos síntomas como por ejemplo leucorrea amarillenta, micción dolorosa, flujo vaginal, dolor durante las relaciones sexuales, sangrados entre periodos menstruales o bien después del sexo, enfermedades pélvicas inflamatorias, fetidez, vaginas con un pH mayor a 4.5, pues
sospechar de clamidia. Entonces, recapitulando algunos signos y síntomas, en mujeres uno de los más comunes entonces es el dolor abdominal bajo, el dolor durante el coito y también se puede encontrar náuseas o fiebre, secreciones vulvares, dolores de las relaciones, entre otros. En el embarazo también entonces se puede afectar la salud del bebé con la infección por clamidia. Por eso si la paciente está embarazada y tiene este tipo de infección, puede transmitírselo durante el parto. Esto podrá causar una infección en los ojos o neumonía en el recién nacido. Por eso tener este tipo de infección puede también aumentar la probabilidad de dar a luz a su bebé de manera prematura. En cuanto a las complicaciones en la mujer, si la infección no es tratada, pues puede propagarse hacia el útero o bien hacia las trompas de falopio y causar enfermedad inflamatoria pélvica o bien causar dolor pélvico crónico, infertilidad, esterilidad o embarazo ectópico. Dentro de las manifestaciones clínicas en hombres y neonatos tenemos secreción del pene en hombres, dolor testicular o epididimitis, uretritis, secreción uretral y en neonatos conjuntivitis en los días 5 a 12 posparto o neumonías afebriles. Algunas imágenes que les traigo el día de hoy de embarazos ectópicos. En esta imagen, clamidias en la vagina o bien dentro del tubo cervical. Entonces, recapitulando, mujeres y hombres podemos encontrar esta infección y lo más sorprendente es que también puede hallarse en la garganta, ¿ok? Para quienes hayan tenido sexo oral con una persona infectada. También las personas que reciben penetración anal pueden encontrar esta infección en el recto, causando dolor, secreción o sangrado. Por ello, entonces, sintetizando los signos y síntomas, en hombres se incluyen la secreción en pene, la sensación de ardor al orinar, el ardor o picazón alrededor del pene y dolor e inflamación en uno o en ambos testículos, aunque esto es un poco común. Pero si la clamidia afecta al recto, ¿okay? En hombres que tienen sexo con hombres, pueden causar dolor y sangramiento. Algunas imágenes que podemos encontrar aquí en pene, ¿ok? Las lesiones en el orificio uretral, en pene. Entre otras complicaciones tenemos la orquiepididimitis, que es una inflamación del epididimo. Los síntomas van desde una secreción abundante o moderada a dolor excretal unilateral o bilateral con inflamación importante y eritema edematoso. También podemos encontrar conjuntivitis, las infecciones o inflamación de la membrana externa del globo ocular y del párpado interno. Y la infección se produce por la autoinoculación desde el tracto genital. Básicamente es una conjuntivitis unilateral donde se pueden observar al interior de los párpados folículos clamidiales. También tenemos la cervicitis, la inflamación del cuello uterino, el extremo inferior y estrecho del útero, que se comunica con la vagina, presenta una secreción mucopurulenta, hiperemia, edema. En este tipo de casos, pues el sangrado puede ser intermenstrual o poscoital. Y también finalmente la faringitis, que es la inflamación de la mucosa que reviste la faringe, que es un misterio cómo alcanza la clamidia trachomatis, el tracto respiratorio. Entre otras complicaciones tenemos la enfermedad de Reuters. La enfermedad es caracterizada por uretritis, conjuntivitis bilateral, artritis y lesiones mucocutáneas. También se sabe de los pacientes previos al síndrome de Reuters tuvieron un cambio de pareja sexual y desarrollaron uretritis. Y la mayoría de los episodios de Reuters se curan entre 2 a 6 meses, pero algunas tardan recuperarse incluso hasta un año. Y tenemos también otra complicación, la neumonía del neonato, que es una infección de uno o los dos pulmones y se produce por la aspiración del neonato de las secreciones de la madre que está infectada en el momento del parto. Y el periodo de incubación es de 3 a 6 semanas. Y los síntomas se presentan en el niño como fiebre, disnea y tos. Aquí algunas imágenes de cómo vemos la clamidia por conjuntivitis.
la inflamación de la conjuntiva. Y otro aspecto impresionante es que también la clamidia puede provocar artritis reactiva, tanto en hombres como en mujeres. Este tipo de artritis ocurre como una reacción a la infección en el cuerpo. Y también otra cosa, que la clamidia no tratada puede también aumentar las probabilidades de contraer o transmitir el SIDA. En cuanto al diagnóstico y las pruebas de laboratorio, que ustedes bien conocen, tenemos el PCR, que tiene una alta sensibilidad y especificidad. Tenemos la inmunofluorescencia directa, ELISA, hoy pues menos comunes, y el cultivo celular en laboratorios especializados. En mi caso, el día de hoy, pues yo he venido a hablar del diagnóstico citológico por clamidia, que es mi especialidad, en donde la tinción utilizada generalmente es el Papa Nicolau, y vamos a encontrar estas alteraciones en células endocervicales o de metaplasia con inclusiones intracitoplasmáticas. Estas son inclusiones que se encuentran en el citoplasma de la célula de un aspecto granular o vacuolar. Esos citoplasmas son amplios y vacuolados. Podemos encontrar una leucocitosis marcada, polimorfonucleares en el fondo y posibles cambios infecciosos también por VPH. El diagnóstico citológico o la citología es una herramienta, no confirmatoria, pero puede sugerir la infección y realizar los exámenes complementarios mencionados anteriormente. El diagnóstico morfológico de la infección por clamidia se basa casi exclusivamente en la identificación de los cuerpos de inclusión que se presentan ya en las fases avanzadas de la enfermedad. Al inicio, al no ver cambios morfológicos obvios, la citología tiene un alto índice de falsos negativos. Además, hay enormes variaciones entre los observadores. Por estas razones, algunos autores descartan el procedimiento morfológico para la detención de esta infección. Otros autores le confieren un mayor valor diagnóstico a la cuantificación de las células inflamatorias que se presentan como respuesta inmunológica a la infección por clamidia, junto con el diagnóstico morfológico a través de las inclusiones. Dentro de la citomorfología de Clamidia trachomatis tenemos entonces las células infectadas, que pueden ser desde las conjuntivales hasta de la uretra o bien del cuello uterino o del epitelio endocervical en sí, pero sobre todo metaplásico. Entonces estos cambios morfológicos se van a ver señalados en las muestras como la vacuolización fina de esos cuerpos de inclusión. Vamos a encontrar estos cuerpos de inclusión constituidos por vacuolas pequeñas o de variados tamaños con estructuras en su interior que tienen forma de polvillo o bien una forma de inclusión central que se tiñe preferiblemente con hematocilina. En esta imagen podemos entonces destacar la metaplasia escamosa endocervical. Fíjense que vemos contenido celular epitelial y estas células un poco más densas que se tratan de las células de metaplasia escamosa, donde se aprecian entonces vacuolas citoplasmáticas con pequeñas inclusiones eosinófilas que entonces nos pueden sugerir citológicamente la infección por clamidia. También tenemos los cuerpos reticulares. De estos cuerpos se encuentran dentro de las vacuolas. Fíjense estas células endocervicales de tipo metaplásico con poco citoplasma definido y grandes vacuolas que muestran en su interior un material granular eosinófilo. Dicho material puede corresponder entonces a cuerpos reticulares descritos en infecciones por clamidia. Fíjense el fondo, se trata de un fondo leucocitario, en este tipo de citología. Y acá vemos a mayor aumento en el recuadro, entonces se observa, fíjense la inclusión intracitoplasmática en el interior de la célula, una vacuola clara con el punto de inclusión. Esta imagen pues la que nosotros observamos desde el punto de vista citológico para describir este tipo de infección. Y además se encuentra asociado a cambios reactivos inespecíficos en el resto de las células, con un fondo de leucocitos polimorfonucleares. Bueno, a continuación vamos a hablar de algunas imágenes, mostrar un ejemplo pues, de las inclusiones citoplasmáticas, las leucocitosis intensas que pueden presentarse desde el punto de vista citológico. Aquí entonces vemos esta imagen, fíjense células epiteliales y una célula tipo metaplásica central con las vacuolas y los cuerpos reticulares,
en este caso, y acá pues el punto de inclusión. Y acá podemos entonces encontrar el cuerpo de inclusión central, ¿ok? Dentro de una célula binucleada, ¿ok? O multinucleada en este caso. Y podemos encontrar incluso hematíes y elementos inflamatorios de fondo. En este caso, el tratamiento es acitromicina dosis única de 1 gramo o doxiciclina de 100 miligramos cada 12 horas por 7 días. Se debe tratar a la pareja sexual. Se debe tener abstinencia sexual también para completar el tratamiento y se debe hacer seguimiento clínico de reinfección. En cuanto a la prevención y tamizaje, el uso correcto y constante del preservativo es fundamental. El tamizaje anual en mujeres sexualmente activas menores de 25 años y también en mujeres embarazadas y personas con VIH. Y la educación sexual como herramienta es clave. ¿Por qué tiene un impacto silencioso esta infección? Porque puede ocasionar infertilidad secundaria o infecciones no diagnosticadas, puede haber complicaciones obstétricas, puede ser una carga económica para el sistema de salud y un riesgo de transmisión vertical. Y he querido compartir con ustedes también un caso clínico, ¿ok? Que pueden dejarme en los comentarios qué les parece. Entonces se trata de una paciente de 28 años, nulípara, sin antecedentes patológicos de relevancia. Tiene una pareja estable desde hace 4 años y acude a la consulta de ginecología por dificultad para concebir tras 18 meses de relaciones sin protección. Dentro de la historia clínica se encuentra sin antecedentes de enfermedad de transmisión sexual diagnosticada, no refiere flujo anormal, dolor pélvico sí, no tiene disuria, tiene ciclos menstruales regulares, no usa anticonceptivos y tiene antecedentes de múltiples parejas sexuales en adolescencia. Y en la citología pues nos encontramos estos grupos celulares de tipo metaplásico, okay, acompañado con el epitelio vaginal normal y ven allí la típica vacuola con los cuerpos reticulares y aquí el punto de inclusión central en el resto de las células. Fíjense cómo podemos encontrar también vacuolas sin punto de inclusión, pero con cambios reactivos. Células con aumento del tamaño, binucleaciones y en el fondo leucocitosis. En los estudios iniciales solicitados tenemos la ecografía transvaginal de trompas uterinas con signos sugestivos de hidrosalpinx, tiene un perfil hormonal normal y en la citología pues pudimos evidenciar células metaplásicas con vacuolización citoplasmática, inclusiones intracitoplasmáticas de aspecto granular, leucocitosis escasas de fondo y presencia de células metaplásicas y otras alteraciones reactivas del epitelio. Y se solicita la prueba confirmatoria y se le realizó entonces el PCR para Chlamydia trachomatis, la cual dio positiva. Y el diagnóstico final, la infección persistente de Chlamydia trachomatis como secuela de enfermedad pélvica inflamatoria subclínica, probablemente causa de infertilidad tubárica. Entonces allí podemos también observar este frotis, fíjense esa célula metaplásica que parecen 2 ojitos, tiene un punto de inclusión bastante regular, acompañada de otras células con cambios reactivos y elementos inflamatorios de fondo, en fondo sucio. Pero así un poco para ilustrar que parecen como unos ojitos tal cual. En conclusión, podemos decir que la Chlamydia trachomatis se trata de una infección silenciosa, pero con alto impacto. La citología se utiliza como una herramienta de sospecha y el diagnóstico oportuno es fundamental para la prevención de consecuencias graves. Es importante todos estos espacios para educar, prevenir y tratar la enfermedad. Recuerda, la clamidia no hace ruido, no avisa, pero se queda. Es como ese ex tóxico que no bloqueaste a tiempo. Como profesionales de la salud, tenemos el deber de detectar lo invisible, educar sin prejuicios y actuar con ciencia y conciencia. Ya sabes, no olvides seguirnos en todas las redes sociales como @citorustc. Y si quieres aprender mucho más sobre clamidia, apúntate a nuestro diplomado en citología ginecológica, que está disponible en la plataforma.